Hola, buenas tardes, buenos días o buenos lo que sea a todos. Esta es una situación un poquito especial, desde luego absolutamente extraordinaria, pero con la que vamos a poder todos, bueno, no solamente para acatar estas normativas previas a una situación complicada de contagio pandémico, ya sabéis que es un contagio universal, sino que también, bueno, pues para pretender mantener el objetivo que teníamos hace unos meses, que es llegar a fin de curso con todo el éxito posible. Ya sabéis que yo no pretendía desde ningún momento que fuerais médicos forenses, eso no es ninguna pretensión lógica ni razonable, pero sí que queríamos que tuvierais unos conocimientos concretos, básicos desde luego, pero muy sólidos para poder alcanzar lo que es esa preparación o los conocimientos que vayáis a tener en medicina legal en las distintas actividades profesionales que la criminología y el derecho incluso os van a proporcionar. Bueno, y dicho esto, como tampoco sabemos cómo se va a desarrollar el resto y aquellos planes que teníamos más inmediatos, que era lo de hacer ese primer control, lo iremos dejando bueno, para ver cómo evolucionan, como decimos, las cosas. Estamos sometidos a ese vaivén y no podemos hacer ninguna otra cosa. Como digo, mientras tanto, mientras nos adaptamos a ese final de curso, pues vamos a no perder por lo menos el ritmo de la asignatura. Soy consciente de que, bueno, que aunque tengáis un aislamiento y tengáis que permanecer lo más posible dentro de vuestros hogares, y espero que además con toda la salud posible, vamos a no perder clases. Y en ese sentido, lo que voy a hacer ahora es trasladaros de esta manera grabada para que lo podáis incluso tener en otras ocasiones, acercaros el último tema que teníamos para ese bloque que decíamos que es el primer control, en el que más o menos todos los temas tenían un mismo ritmo de pensamiento, y adelantaros ya el primer tema de lo que será la segunda parte de la asignatura, que es la toxicología. Bueno, para no aburriros más, esto sería, vamos a ver si se salen las diapositivas, que eso es lo que también bueno, pues yo estoy aquí un poquito sobre la marcha aprendiendo a hacer. Tendríamos primero lo que son los accidentes de tráfico, los accidentes de circulación y tráfico. Fijaros de antemano que lo que no decimos o a lo que no nos referimos es en concreto a los coches, a los turismos, ¿no? A los que entendemos por turismo. Cuando hablamos de accidentes de circulación nos referimos a todo aquello en lo que nos transportamos y que circulan en nuestro alrededor y por nuestras carreteras. Y como veis en esta, lo que pretende decir esta diapositiva es que puede ser pues cualquier cosa, desde, como veis, hay un coche de caballos, un transporte pesado, como puede ser un autobús, un tren, es decir, circuitos, bueno, por vías fijas, ¿no? Por raíles, motos, bicicletas, etcétera, etcétera. De una manera muy rápida, porque eso sí os digo de antemano, ya sabéis que cuando os digo esto os lo digo solamente por conocimientos o porque lo tengáis en cuenta, pero que no es motivo de examen, esto que os estoy diciendo ahora no es motivo de examen, lo iré diciendo sobre la marcha lo que es verdaderamente motivo de examen. Bueno, pues que sepáis que se pueden clasificar los accidentes de tráfico de circulación pues en urbanos o interurbanos, depende de dónde han ocurrido, diurno o nocturno, depende del momento del día. Según el día, ya hemos visto, recordáis que hay actividades, o por ejemplo, accidentes laborales que son in itinere y que responden a aquellos accidentes que ocurren cuando el trabajador va o viene. Puede ser perfectamente la actividad laboral, la que, por ejemplo, es un conductor, un transportista, etcétera, etcétera. Según el tiempo del día, podemos clasificarlos también según el resultado, si son mortales, con daños materiales solamente o además con víctimas personales, según lo que transporte, según el número de vehículos implicados, o también, y lo que probablemente nos sea más interesante para nuestro conocimiento médico-legal, según el modo exacto de producción, de manera que puede haber colisiones frontales en las que los dos vehículos, e insisto que no estoy hablando solo de coches, estamos hablando de cualquier de los vehículos en los que nos podemos, no, con los que nos podemos enfrentar, puede haber colisiones frontales, laterales o posteriores, choques de un vehículo contra otro objeto que esté parado o contra otro vehículo que esté también a su vez parado o que tenga menor velocidad. Podemos tener vuelcos o salidas de la vía, y muy importante, por supuesto, para nuestros conceptos a nivel médico-legal, el atropello, ya sea de un peatón o de un animal.
Esto solamente para que lo tengáis en cuenta, para que os centréis un poco en lo que estamos hablando. La colisión frontal de un coche contra otro puede ser totalmente frontal, es decir, por decirlo de alguna manera, el morro contra el morro, o con un cierto ángulo o con una cierta excentricidad. Y lo mismo cuando hablamos de los choques o las colisiones laterales, pueden ser totalmente perpendiculares u oblicuas, anterior, posterior o central, o pueden ser reflejas con una cierta angulación, o directamente el raspado, los que estáis haciendo o preparado ya para la conducción, ya tenéis carné, o lo que os estáis preparando, ya sabéis que el raspado es en el que probablemente la única eventualidad que se dé sea el descascarillado de la pintura o los embellecedores o los espejos laterales, pero bueno, que no dejan de tener una cierta importancia. Y finalmente podemos tener los vuelcos. El vuelco, que puede ser de campana cuando se da sobre el eje mayor del vehículo, o en tonel, que lo habréis oído menos, porque realmente la mayor parte de la gente entendemos que cuando los vehículos giran sobre sí mismos lo llamamos sistemáticamente campana. Pero bueno, para que vuestro conocimiento lo tengáis así, bueno, pues los vuelcos se llaman de campana cuando el coche gira en su eje mayor, y en tonel cuando lo hace en el eje más pequeñito. Pero hasta ahora solamente nos estamos centrando en lo que es el hecho de la siniestralidad, de los accidentes de circulación. ¿Qué ocurre? Que nos son muy interesantes. Ay, vaya, me he pasado una diapositiva. Nos es muy interesante como capítulo importante de la medicina legal, porque por un lado ha aumentado mucho la densidad de la circulación rodada, es decir, hay muchos vehículos. Yo siempre comento, y no por presumir de años, ¿no?, pero cuando yo estudiaba en la Facultad de Medicina, allí cerca de vuestra facultad, en la Complutense, pues se veía un coche, dos coches, el coche del decano y tres coches más, ¿no?, gente que viniera de visita. Y ya sabéis, si os habéis pasado por allí, que actualmente es absolutamente imposible aparcar, excepto que tengas alguna documentación o que vengas a unas horas en las que no haya gente. Por otro lado, nos interesa mucho en medicina legal este asunto, porque cada vez hay vehículos más peculiares, es decir, tienen formas más extrañas, más aerodinámicas, pues más atractivas, incluso para el cliente que va a comprar ese vehículo, y que por su lado va a dar mayores opciones de dar accidentes, que es lo que a nosotros nos interesa. Y por supuesto, porque fijaros que la propia legislación de los accidentes de circulación ha hecho que nosotros nos tengamos nuestro propio baremo de normativa para evaluar los daños. Os recuerdo siempre que esa ley 3515 que tenemos ya, bueno, integrada en nuestro organismo probablemente, no está hecha expresamente para evaluar los daños en general de las personas, sino en principio para evaluar los daños en los casos de accidentes de circulación, para que veáis la importancia que tiene. Y además, fijaros que en cuestión de 100 años o menos, los primeros vehículos a principios del siglo XX circulaban sin ningún tipo de normativa. No había un código de circulación, no había rayas en las carreteras, no había sitios donde aparcar o donde no aparcar, no había señalizaciones, no había obligatoriedad como hay ahora, pues por supuesto, de tener un carnet, de pasar unos exámenes, sino que, por ejemplo, los cinturones de seguridad, que ahora son obligatorios tanto delante como detrás, las medidas para llevar niños, etcétera, etcétera. Es decir, que la siniestralidad y el hecho mismo de la circulación rodada ha hecho que haya una serie de normativas que no solamente afectan, como os digo, a la circulación de tráfico, sino que encima nos ha servido a nosotros actualmente para que su propio baremo, el baremo que se utiliza en accidentes de circulación, sea el que utilicemos para cualquier otras cosas. Y es que es muy importante. Fijaros que el 2020, que es en el que estamos ya se decía a finales del siglo pasado que los accidentes de tráfico serían, pues, el top 10 prácticamente, o sea, de las primeras causas de mortalidad, y no se han equivocado. De hecho, probablemente, y depende de la temporada del año, es decir, si hay fiestas o si hay más desplazamientos, etcétera, probablemente los accidentes de tráfico superen a los accidentes cardíacos, es decir, las cardiopatías, los infartos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos interesa a nosotros? Bueno, pues
es que los vehículos los conducen personas, ¿vale? Es decir, los vehículos pueden ser más o menos originales, como digo, más o menos grandes, pequeños, contaminantes, no contaminantes, pero el hecho de que tengan accidentes la mayor parte de las veces va a deberse a que hay una persona que lo conduce o, fijaros, mucho más o tan importante como eso, puede haber gente alrededor de ese vehículo, es decir, las personas peatones que pueden verse afectados eventualmente por esta conducción, ¿no? Hay muchas tecnologías o muchas ciencias, muchas disciplinas que van a estudiar los accidentes de circulación. Yo os pongo aquí la epidemiología, la ingeniería, la física, pero nosotros somos médicos o nosotros somos del ámbito biológico, sanitario, y lo que nos interesa es cómo esas energías, esas fuerzas, esa disposición, esa propia magnitud del vehículo va a influir en la persona. Yo os pongo aquí como cosa, yo que sé, que pueda ser un poco gráfica. Si tenemos un huevo y lo dejamos caer, también dependerá de la altura, chascará, ¿no? Se romperá, se deshace. Pero si ese mismo huevo lo dejamos caer en algo almohadillado que puede dispersar la energía de ese suelo, de esa superficie dura, va a conseguir que ese huevo pueda que no se rompa. Eso es en parte la biomecánica. Nosotros somos como ese huevo, nosotros vamos a estar sometidos a las fuerzas, a la energía. No preocuparos por supuesto, de aprender formulaciones, ni recordar que la energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter esos berenjenales y desde luego nos vamos a ir a lo importante. Es decir, que el ser humano que va a interaccionar con un accidente de circulación va a verse sometido a muchas energías, a las energías que se desplacen, ya sean energías físicas, energías calóricas, etcétera, etcétera, pero que no tenemos, nuestro cuerpo no va a responder lo mismo que la propia chapa, que las propias estructuras. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un sistema homogéneo, es decir, una tabla, una madera, la misma chapa del vehículo, es decir, las estructuras van a tener una homogeneidad y van a responder siempre de la misma manera ante esos estímulos, pero nosotros no, nosotros en nuestro organismo tenemos elementos sólidos, como puedan ser los huesos, tenemos elementos líquidos, gaseosos, viscosos, elásticos, nuestros ligamentos, nuestras vísceras, nuestros pulmones, con aire, la víscera como el estómago que está llena de aire generalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra respuesta, pues por ejemplo, ante un choque violento, es decir, en el que haya una gran aceleración o deceleración, pues puede tener mucha repercusión sobre las partes blandas y no tanto sobre las partes duras. Y puede haber, por ejemplo, nos ocurre a nosotros como médicos forenses muy habitualmente que un abogado de una compañía, fundamentalmente una compañía de seguros, pues pueda poner en cuestión el que una persona haya tenido verdaderamente las lesiones que ha tenido, sobre todo, pues eso, como os digo, a nivel visceral, a nivel de partes blandas, cuando a lo mejor el vehículo no ha tenido gran desperfecto en su estructura. Y nosotros siempre tenemos que contestar, nosotros somos una estructura heterogénea, estamos compuestos de distintas cosas, de distintas consistencias. Y por otro lado, además, no es lo mismo la chapa, la pintura, el cristal incluso de un vehículo que las personas que además de su propia heterogeneidad van a estar localizados de una manera distinta, se han sentado de una manera distinta, están mirando hacia adelante, están mirando hacia atrás, están tumbados, es decir, depende de dónde estén y cómo estén, van a tener distintas posibilidades de lesionarse. Siempre recordaros, no obstante, que la energía cinética, que eso es muy importante, que va a ser proporcional directamente a la masa, es decir, cuanto más grande sea el vehículo, más energía y por lo tanto más posibilidad de lesionarse, y la velocidad al cuadrado, es decir, no es la velocidad por 2, sino la velocidad al cuadrado, de manera que un vehículo que va a 100 en un impacto tendrá una posibilidad de lesionar con una energía dispersada de 100%, ¿de acuerdo? Que eso es muy importante. A este dummy, por haceros un poco la broma, ya le hemos conocido el otro día en los accidentes laborales, ¿no? Que decían que hace pensar que ese coche no es seguro. Bueno, que ni siquiera el muñeco de pruebas
mete dentro de él. Por supuesto, las compañías de seguros y las compañías productoras, constructoras de vehículos son muy conscientes de las posibilidades de lesionarse y por lo tanto constantemente están experimentando con estos muñecos para saber exactamente cuáles son las posibilidades de lesionarse las personas y por lo tanto las mejoras que hay que hacer en estos vehículos. Bien, hasta ahora nos habíamos situado. Ahora estamos aprendiendo cómo se lesiona la persona, por lo tanto, ahora sí es posible que tengamos alguna pregunta de examen. Vamos a ver cada una de las lesiones que nos van a dar en las distintas posibilidades de hacerse un accidente. Por ejemplo, el choque que hemos dicho, es decir, el impacto frontal. Por supuesto, puede ocurrir que la persona no sufra ningún daño, pues porque solamente sea un impacto en el vehículo. O bien que tengamos un impacto, además del vehículo, en partes del cuerpo, es decir, en partes externas de nuestro cuerpo, arañazos, etcétera, etcétera. O puede que este choque, además de estructuralmente en el vehículo, tengamos daños internos a nivel corporal. ¿Y qué lesiones verdaderamente características de este tipo de choque nos pueden dar? Cuando nos chocamos de frente, fijaros que va a haber una primera intención del cuerpo de ir hacia delante y hacia abajo, que es lo que se llama efecto inmersión o submarino. Importante, por pregunta de examen. En el choque frontal, la primera tendencia del cuerpo es tanto del conductor, de los pasajeros, ir hacia abajo y adelante. Es lo que llamamos el efecto submarino. Y después ir hacia arriba en un efecto oblicuo hacia arriba que se llama también en misil, que estos efectos están muy minimizados por el hecho de ponernos el cinturón. Cuando tenemos el cinturón se evita que la persona llegue, como os pongo en las imágenes que estáis viendo, la persona llegue hacia adelante y impacte con las estructuras de delante o incluso, como veíamos anteriormente, antes de que estos cinturones fueran obligatorios, veíamos lesiones de personas que salían disparadas del vehículo rompiendo el cristal y produciéndose lesiones muy severas. ¿Qué es importante también en este choque frontal? Sobre todo para el conductor o la persona que le acompaña, el acompañante, el copiloto, pues que al irse hacia adelante, no sé si veis bien las imágenes, al irse hacia adelante y hacia abajo pueden impactar con el salpicadero y se van a dar en la rodilla, ¿vale? Se van a dar en la rodilla y pueden lesionarse la rodilla tanto en su parte externa como en la propia articulación por dentro. Pero fijaros que en esa dispersión de fuerzas, en esa dispersión de energía, la energía va hacia atrás a lo largo de todo el fémur de la persona y puede romper ese fémur, incluso romperse la cadera. Eso es algo que a veces, como os digo, los propios aseguradoras o los abogados intentan minimizar y decir, hombre, yo entiendo que se le ha lesionado la rodilla, pero no entiendo que se le lesione la cadera. Bueno, pues esto que os estoy explicando a su vez explica este tipo de lesiones eventuales en los choques frontales. Y fijaros como os pongo aquí, también por ese efecto de inmersión inicial, el conductor sobre todo puede ver atrapado su pierna, su pie con los pedales y por lo tanto sufrir fracturas en el tobillo o en las estructuras de la pierna. Y finalmente, como cuestiones que pueden ocurrir en el choque frontal, pueden ser el que se choque a su vez con el tórax contra las estructuras delanteras, fundamentalmente el volante, y por lo tanto puede haber fracturas de esternón o fracturas costales más o menos importantes e incluso se puede llegar a fracturar o a lesionar, a romper el corazón de una manera que pueda ser absolutamente inviable con la vida. Y otra lesión muy característica de los choques frontales es que es ese efecto de bolsa de papel. Lo habéis hecho seguramente todos, ¿no? ¿No lo habéis hecho alguna vez? O una bolsa vacía de patatas fritas. Bueno, lo infláis y luego ¡pum!, lo explotas, ¿no? Bueno, pues puede ocurrir que si la persona cuando sufre el accidente tiene los pulmones hinchados, es decir, acaba de hacer una inspiración, al chocarse puede llegar a romperse el propio pulmón en ese efecto de bolsa de papel vacía. Por supuesto, puede haber otra serie de lesiones, bueno, como veis aquí, lesiones vertebrales, lesiones, bien, generalmente cuando el problema está más complicado. Aquí os pongo una diapositiva donde está una lesión de la rodilla, pero que ha causado, como os veis aquí, veis la postura de sentada de la persona y un impacto en la rodilla traslada la energía hacia atrás y puede romper, como ha sido el caso, el fémur
e incluso las estructuras de la cadera, lo cual es bastante más grave o por lo menos muchísimo más incómodo para la persona. Estaríamos, ojo para examen, choque frontal con las características, la bolsa de papel para lesionar los pulmones o los efectos, por supuesto, inicialmente en submarino y después salida en misil, ¿vale? Ese es el choque frontal. Luego tendríamos el choque lateral. En este caso, las personas van a recibir el impacto a un lado o a otro. ¿Eso qué querrá decir? Que van a tener menos posibilidad de control. Imaginaros que tanto en el frontal como en la parte posterior vamos a tener el maletero, el motor, es decir, hay estructuras que también nos van a proteger. Y por otro lado tenemos tanto los cinturones como los airbags, ¿no? Pero en las partes laterales quizá la persona esté algo más desprotegida y fundamentalmente que se nos van a dar lesiones graves, sobre todo en las, dependiendo de dónde venga, en una extremidad superior, o sea, en los brazos y hombros, derecha o izquierda, también en la cabeza, por este efecto, como veis aquí, lateral, en el que la cabeza va a impactar contra los cristales, y muy característicamente una lesión visceral. Esto que tenéis aquí es el bazo de una persona que se ha roto. Bueno, pues dependiendo de dónde esté la persona, aquí lo he puesto mal, puede ser una rotura esplénica, es decir, la rotura del bazo cuando el impacto viene por la izquierda, es decir, sería en el piloto, en el conductor, mientras que el copiloto, la persona que está a la derecha, si el impacto viene desde la derecha, puede sufrir la lesión, en este caso no del bazo, sino del hígado. ¿Vale? Es decir, perdonad que en la diapositiva tenedlo en cuenta, el copiloto tendrá lesión del hígado, mientras que el conductor o piloto tendrá lesión del bazo, que es la rotura esplénica. En el alcance, es decir, lo que todos conocemos como un choque posterior, bien, fundamentalmente lo que vamos a dar es esa lesión por aceleración y deceleración que vamos a llamar esguince cervical. ¿Vale? También las compañías de seguro lo llaman cuponazo cervical, ¿no? Porque, bueno, generalmente es una lesión absolutamente tópica y ahí prácticamente todos los accidentes, sea cual sea, van a acabar teniendo algún problema en el cuello. Gracias a los reposacabezas y también a los cinturones se ha minimizado bastante este efecto, que en un momento dado, como veis aquí, si la extensión de la cabeza fuera muy grande, tendríamos un problema, bueno, pues incluso de descabello, es decir, de rotura de las estructuras cervicales y por lo tanto el fallecimiento de la persona. Y finalmente tendríamos el vuelco, es decir, cuando la persona da vueltas. En este caso, las lesiones van a depender, por supuesto, si la persona llevaba cinturón, que ha permitido que no golpee demasiado, que no salga disparada por ningún sitio, y, por supuesto, del número de vuelcos que se hayan dado, la velocidad y además las estructuras que queden libres, es decir, cosas, pues yo que sé, el bolso que lleva uno, pues además va a estarte golpeando, yo que sé, objetos que lleves, bolígrafos y tal, todo eso que puede salir despedido, a su vez va a poder causar más lesiones. Resumiendo, es importante para examen que recordéis las características principales del choque frontal, que es el submarino y el misil, además de la rotura en bolsa de papel. En el choque lateral, sobre todo las roturas viscerales, ya sean del hígado o del bazo, dependiendo respectivamente que estemos hablando del copiloto o del piloto. En el choque posterior o en el alcance sería el esguince cervical, y en el caso del vuelco, como os digo, estas lesiones que van a depender sobre todo del número de vueltas que dé la persona. Creo que esta imagen os la he dejado en el manual para, de una manera gráfica, ver un resultado de un vuelco y pues la lesión en el cráneo que ha tenido la persona y su repercusión en esa estructura, en el vehículo. Y finalmente estarían el atropello, ¿vale? A ver, esto es importante también como posible pregunta de examen, pero tenéis que tener en cuenta dos cosas. Podemos tener lo que llamamos el atropello completo, por decirlo de alguna manera, que es lo académico, y que hará referencia a las distintas lesiones que nos vamos a encontrar dependiendo del momento en el que se ha impactado contra la persona. Esto es, las fases, ojo, para examen, fases del atropello. Tendríamos primero el choque, es decir, aquí veis la imagen, el momento en el que la persona impacta con el vehículo, donde tendremos
lesiones, fundamentalmente lesiones óseas, muy habitualmente, y van a ser fundamentalmente en las piernas. ¿Por qué? Porque entendemos que ese peatón iba andando cuando ha sido impactado. Pero hay que tener en cuenta que este peatón puede ser una persona más bajita, un niño o una persona en cualquier caso bajita. Después, la siguiente fase es la caída, es decir, la persona pierde el equilibrio por ese impacto, ese choque, y va a caer al suelo. Generalmente va a caer al suelo, también luego veremos que puede caer en otras estructuras. Si esta persona cae al suelo, en este caso las lesiones serán fundamentalmente de las partes externas, es decir, de la piel, será después, en tercer lugar, aplastada. Vendrán lesiones por aplastamiento del vehículo por encima. También en este caso vamos a tener muchas lesiones de partes blandas, sobre todo musculares, donde vamos a ver algunas lesiones que incluso sean específicas. Y la última fase del atropello completo se llama arrastre. Choque, caída, aplastamiento y arrastre, en el que, por de alguna manera, el vehículo recoge a la persona y la va arrastrando. ¿De acuerdo? Pero que es cierto que la mayor parte de las veces los atropellos no son completos, sino incompletos. De manera que, por ejemplo, tendremos solamente lesiones que correspondan al aplastamiento y al arrastre. Eso que nos dirá, por ejemplo, que la persona estaba tumbada en el suelo, el peatón. ¿Por qué estaba tumbada? Pues porque estaba dormida, porque estaba intoxicada, estaba borracha o incluso que estaba muerta y nos la han querido poner allí. O también puede ocurrir que se haya puesto ella misma para ser atropellada en un gesto suicida. O podemos encontrarnos solamente la fase de lesiones de choque y de caída, porque, como os digo, después del choque, a lo mejor, sobre todo en vehículos con alta velocidad o mucha aerodinámica, pues puede ir sobre el salpicadero o fuera de la vía, de manera que ya no sería aplastada. Bueno, podemos encontrarnos situaciones de arrastre cuando el vehículo ha parado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero importante para examen el atropello completo y teniendo en cuenta las situaciones bueno, que salen de este completo. De una manera muy rápida y ya fuera de que os angustie para pregunta de examen, tened en cuenta que hay situaciones de accidentes de tráfico por vehículos de tracción animal. No estamos hablando solamente del campo con los bueyes o las vacas, sino también en las ciudades tenemos algunas calesas y caballos, etcétera, bueno, que eventualmente pueden lesionar a las personas. Pensad que en estos casos, además del vehículo, sea la carreta, el carro, etcétera, vamos a tener al animal que a su vez proporciona unas posibilidades de lesión importantes. Son animales grandes, tanto bueyes como vacas, como caballos. Importante los vehículos de trayecto obligado, es decir, el tren, el metro, el tranvía, que van a producir muchas lesiones muy importantes. Ya os habéis visto, os he enseñado en clase alguna imagen donde las ruedas, especialmente esas ruedas que son como una especie de pinza sobre además pinza metálica sobre los raíles, van a producir pues generalmente un desmembramiento muy importante de las personas. Y finalmente los vehículos de ruedas neumáticas, ya sean motos, bicicletas y bueno, y últimamente tenemos ya hay muchísimas cosas, los Segways y tal. Bueno, pues no nos vamos a extender en ello, pero que lo hay, ¿no? Podéis imaginar que los accidentes de motocicleta o bicicleta van a proporcionar mayores lesiones de las habituales a las personas. Recordáis que además el vídeo que os puse de una autopsia hacía referencia, era precisamente de una persona que había fallecido en un accidente de moto. Accidentes de vehículos pesados, bueno, podemos encontrarnos distintas cosas. Lo que nos interesa a nosotros, además de lo que ya os he mencionado, es decir, lesiones específicas de cada uno de los tipos de accidentes, vamos a hacer la segunda reflexión, la segunda consideración. Y es que la mayor parte de los accidentes, por eso os lo pongo aquí en grande, no es de fallos de los vehículos, no es de fallos de la calzada, sino fallos humanos, es decir, de la persona que conduce o del peatón, que es en ocasiones el que provoca ese accidente. Pensad que conducir un vehículo, como os pongo aquí, significa guiarlo, dirigirlo, dominarlo, y por eso nuestro estado, tanto a la hora de cruzar una calle como peatones, como a la hora de conducir un vehículo, tiene que ser de perfecta situación en nuestra conducta, en nuestra percepción y en nuestra capacidad de atención, es decir, que nuestro tiempo de reacción sea el más cortito posible. Se dice que 0,2 segundos sería lo ideal.
tanto como, o sea, no para que desde que nosotros tenemos una imagen visual o sonora, es decir, un claxon, pues unas luces que nos estén dando, nosotros le demos desde el ojo o el ojo del oído hasta nuestro pase por el cerebro y llegue a un control de nuestra musculatura y por lo tanto una acción. ¿Qué factores humanos? Ojo, esto sí es para examen. Factores humanos que se den en los accidentes de tráfico. Hay de dos tipos. Factores no patológicos, o sea, cosas que no son enfermedades, o factores que sí lo son. En los que no son patológicos a nivel psíquico, pues lógicamente podemos tener trastornos de la personalidad. Los típicos psicópatas, una persona que es mala y conduce mal porque le sale de las narices. Es una parte un poquito peculiar. Pero lo que es muy importante es que la persona que esté conduciendo lo haga con situaciones especiales de emociones o de estrés. Yo pongo siempre el ejemplo aquí cuando yo aprobé la oposición de médico forense, que me pusieron al cabo del tiempo, me llegó a casa una multa por haberme saltado un semáforo en rojo en Madrid, en el centro de Madrid. Me extrañó mucho, pero luego pensé, efectivamente, yo ese momento yo no veía semáforos ni veía nada porque estaba tan contenta por haber aprobado que mi conducción, en este caso, evidentemente era irresponsable. Pero bueno, uno puede ir con una situación en la que al contrario, en vez de aprobar ha suspendido o le ha dejado la novia o el novio o ha tenido un fallecimiento en la familia, yo que sé, cualquiera de esas situaciones pueden hacer que estemos conduciendo con una capacidad de atención y de percepción que no sea la correcta, pero lógicamente esto no es una enfermedad. Y eso es a nivel psíquico, a nivel somático, a nivel físico, pues podemos tener, lo del sexo es una broma que os pongo aquí, evidentemente no se ha demostrado de ninguna manera que el sexo condicione a mejor o a peor, también está la broma de que las chicas conducimos mejor, bueno, en eso no nos vamos a meter, pero sí que la edad es un factor importante. Lo saben también las aseguradoras que cargan bastante la prima del seguro cuando se trata de una persona que acaba de sacar el carnet o una persona de 18, 19, 20 años, ¿no? Y por otro lado, la posibilidad de mermar esas capacidades idóneas que sin ser una enfermedad lo son la edad. Es decir, cuando una persona pasa de, no sé, 60, 70, va cumpliendo años, también vamos perdiendo capacidad visual, auditiva, etcétera, etcétera. Por otro lado está la alimentación, el sueño, la fatiga. Sabéis que se recomienda que las personas no hagan trayectos muy largos, que paren cada 2 o 3 horas, que se estiren, si tienen sueño que duerman, que no se vuelvan a poner al volante, que no se coma muy copiosamente porque la propia digestión enlentece, adormece y por lo tanto entorpece a su vez la circulación. Pero todo esto hemos dicho que no son factores enfermizos, patológicos. Hay otras cuestiones, otros factores que sí son, llamémoslo enfermedades o son patológicos. Pueden ser transitorios o pueden ser permanentes. A nivel transitorio, lo más típico es la intoxicación por alcohol, o también pueden influir algunos medicamentos, ¿no? O bastantes medicamentos. Intoxicación por monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Son cosas que si la persona sobrevive a esta situación de accidente, pues pueda contarlo sin más problemas. Y además se le va a pasar esa borrachera. Pero puede haber algunas cuestiones que sí son enfermedades permanentes, ya sean defectos de visión, enfermedades neurológicas, etcétera, etcétera, que son permanentes, es decir, que la persona las tiene todos los días, que requerirán mayores o menores medicaciones y que por lo tanto van a producir pues, una merma o bueno, que la persona debe ser más consciente y más responsable a la hora de coger su vehículo. Solamente una cuestión, lo anterior sí es importante, el hecho de que sepáis cuáles son los factores humanos en la conducción, pero simplemente todo esto, que tengáis que todos los medicamentos, que tengáis en cuenta que todos los medicamentos van a hacer algo, al fin y al cabo es un agente extraño en nuestro organismo, incluso aunque sea un medicamento que nos esté haciendo bien para nuestra salud, pero no dejan de ser pues agentes externos que tienen pues algún tipo de efecto. Lo que sí os digo, por si acaso también me lo hubierais preguntado si estuvieran más delante, y siempre lo suele preguntar alguien, ¿es verdad que algunos medicamentos suben la cifra de alcohol? No. Es decir, cualquier medicamento que estemos tomando no va a cambiar el hecho de que si nos hemos tomado un litro de cerveza, es ese litro de cerveza el que va a aparecerle al guardia civil, ¿de acuerdo? O que va a aparecer en nuestro cerebro para hacernos daño, ¿de acuerdo? Y luego están todos esos trucos para decir, bueno, pues yo
consumo, yo qué sé, un kilo de yogur antes de salir de copas y entonces no me va a subir el alcohol. Bueno, tardará un poquito más, pero te va a subir el alcohol y desde luego es el alcohol que el guardia que te tome la alcoholemia te va a detectar. Y por supuesto, todas las drogas en general, ya sean opio, morfina, anfetamina, es decir, todas las que os podáis imaginar, hasta algo que os puede resultar más, no sé, más abordable como el tabaco, van a tener efectos sobre la conducción. No quiero que os lo aprendáis esto, lo tenéis en cuenta, pues tienen más o menos responsabilidad sobre la producción de accidentes de circulación. Y fijaros, un efecto bastante tonto con respecto al tabaco en sí, y es doble. Por un lado, el propio tóxico, con el humo, es decir, el habitáculo que esté lleno de humo a su vez va a entorpecer la circulación, como os digo, los efectos tóxicos de nicotina y de otros agentes que tenga ese cigarrillo, y luego está la tontería de la distracción al encender o apagar el cigarrillo, es decir, que la persona se despiste décimas de segundo para coger el cigarrillo del paquete de tabaco y encenderlo, o para apagarlo en el cenicero. Esas cosas nos han llevado a presenciar, por desgracia, muchos accidentes de circulación. Una pequeña broma para que veáis que en todas partes cuecen habas. Y solamente unas palabras sobre el alcohol en sí, que es un agente, como os digo, siempre criminógeno de por sí. Es un agente que está en todos nuestros medios, es decir, que parece que no tiene ningún problema, lo tenemos en nuestras estanterías, en los supermercados, etcétera, etcétera, pero que sí tiene una importancia. ¿Por qué? Pues porque desde muy prontitos, desde muy poca graduación y desde muy pocos grados consumidos, pues va a tener efectos sobre eso que os decía, sobre la percepción, la conducta y la atención. Muy poquita cantidad, es decir, un par de cercanos disminuyen la percepción de riesgo, la capacidad de reacción, se puede tener una cierta confusión, de ahí a la embriaguez profunda, los 3 gramos por litro, que prácticamente es el coma, ¿no?, de la persona, pues podemos pasar a grados bastante importantes en los que, como os pongo aquí, se pasa de disfrutar de un ocio, disfrutar de un, ¿no?, incluso de un producto que pueda resultar agradable al paladar, a que este producto nos esté ahogando o nos esté dando problemas importantísimos. Solamente también como información para que sepáis cómo se calcula la concentración de alcohol en sangre, la CAS, concentración de alcohol en sangre, es directamente proporcional al volumen que se haya bebido. Evidentemente, cuanto más litros se beban, peor, más concentración de alcohol en sangre, a la graduación y a una densidad de alcohol, es decir, a la densidad de alcohol, que es un factor fijo, como veis aquí. Y es inversamente proporcional, es decir, es un factor, digamos, de prevención. El peso, es decir, cuanto más cuerpo tenga la persona, mejor. Y luego un factor de reducción que es diferente para hombres y para mujeres, ligeramente diferente, como veis aquí, es 0,68 para hombres, 0,55 para mujeres, pero bueno, que también es un factor de corrección. Y en ocasiones nosotros tenemos que calcular, o nos piden que, conociendo la alcoholemia que tiene una persona en un momento dado, cuál puede haber sido la alcoholemia en horas anteriores, ¿no?, cuando, por ejemplo, ocurrió el accidente y se le trasladó en una ambulancia, etcétera, etcétera. Bien, pues eso se calcula con esta formulación, que por supuesto tampoco tenéis que recordar. Solamente haceros hincapié: cualquiera de los tipos de accidentes, cualquiera que sean los vehículos y cualquiera que sea su velocidad, etcétera, etcétera, sea conductor, pasajeros o sean peatones, podemos enfrentarnos a lesiones externas e internas, pues todas las que queráis, no hace falta que aprendáis esto. ¿Y cómo las evaluaremos? Bueno, ya sabéis que con la ley 3515. En ocasiones lo que podemos tener es un fallecido. Ese fallecido originará, lo que ya sabéis, unas diligencias judiciales y un levantamiento del cadáver, que, como ya sabéis también, es la parte más importante de esa autopsia médico-legal. Tendremos que dictaminar si la muerte ha sido natural o violenta, cuál ha sido su etiología, accidental, suicida o homicida, y bueno, las causas inmediatas o otras circunstancias, ¿no?, que con las tonterías que ya os pongo aquí siempre, que no, que simplemente queremos hacer una gracia. Insistiros, aunque solo sea por el repaso, en cualquiera de los casos, en este estamos hablando de accidentes de circulación o de tráfico,
la etiología del fallecimiento puede ser accidental, homicida o suicida. Y por otro lado, no despistéis que al fin y al cabo un accidente de circulación es un hecho criminal, aunque no sea un asesinato, no sea un homicidio, y que también podremos recoger indicios, que será otro capítulo en el que ahora no nos vamos a meter, pero ese vehículo puede ser también una escena del crimen en la que recojamos indicios de las personas o de lo que ha ocurrido. Aunque solo sea por un pequeño repaso. En las lesiones tendremos que estudiar la salud física y la salud mental de la persona. No es descartable que la persona que ha sido sometida a un accidente de circulación, incluso cuando las lesiones no hayan sido muy graves, haya podido reaccionar con un síndrome de estrés postraumático o con alguna otra patología mental que, como ya sabéis, va a ser también de estudio médico forense. ¿Con qué? Con la ley 3515, en la que tendremos que encajar las secuelas en cualquiera de los apartados, añadiéndole un capítulo especial que es el capítulo del perjuicio estético, ¿vale? Esto es la repetición de siempre. Y también a modo de repaso, que ya hace muchos días que no nos vemos, a modo de repaso, tendremos que hacer, en este caso en el accidente de tráfico, pero en cualquiera otras de las evaluaciones periciales, un informe médico forense en el que estén los antecedentes médicos, en los que veamos la causalidad de estas lesiones y, por otro lado, cuantificar los días de asistencia, es decir, los días de impedimento o de evolución, que en el caso de que sean a curación no tendrán secuelas y en el caso de que sea de estabilización habrá secuelas, y si el hecho judicial es de primera asistencia porque el diagnóstico inicial no es grave y además no ha cambiado en ningún momento, o porque hay tratamientos médicos o quirúrgicos que solo convierten tanto médicamente como jurídicamente en más graves. Y la valoración de las secuelas, como he dicho, que será dado por ese baremo 3515, que ahora sí es un baremo específico en accidentes de tráfico, pero que, insistiros, lo usamos para todas las demás evaluaciones de lesiones de las personas. Y con esto yo creo que quedaría rematado lo importante de lo que tenéis en el manual y desde luego de lo que pueda entrar en ese control que tenemos ahora demorado. Y con ello me metería también, si me permitís, muy rápidamente en el siguiente capítulo, ¿vale? El capítulo de toxicología. Tendríamos que hablar todo un año, porque es una especialidad. La toxicología es algo, bueno, que desborda no solamente, como os digo, esta asignatura, sino probablemente cualquiera de las asignaturas de la propia medicina, ¿no? De la carrera de medicina. Una reflexión, para no liarlo mucho. El ser humano resultó que en algún momento, en la edad de piedra, cuando estábamos iniciando nuestra historia y antes de que la tuviéramos escrita, se fijaría en algo, se fijaría que o bien cosas de las plantas, bien cosas de una serpiente, bien cosas de un escorpión, bien cosas, ya como os digo, de la fauna, de la flora o incluso de los minerales, le daban distintos síntomas que le servían para cazar, por ejemplo. No es lo mismo dormir, le das una comida a un animal, a un mamut, y te puedes acercar a él cuando esté dormido y matarle. Otros productos le servían para exterminar plagas, para pasárselo bien, es decir, para estar muy contento, jajaja, es decir, para fines euforizantes, con fines terapéuticos, es decir, para curar enfermedades, o todo lo contrario, para matar a las personas o matarse uno mismo. A lo largo de la historia, y eso sí que no va a entrar en examen, hemos tenido múltiples envenenadores. Ahí tenemos un envenenamiento judicial, como es fue el de Sócrates, con cicuta, pero bueno, a lo largo, como os digo, de la historia han sido múltiples. Lo que nos interesa es que antiguamente se conocían los venenos, se conocían las sustancias tóxicas, se conocían sus efectos también beneficiosos como medicamentos, pero hasta el siglo XVII, XVIII, en el que se empezaron a poder cuantificar en el organismo, es decir, se encontraron sistemas de laboratorio para poder demostrar que esa persona estaba bajo los efectos de tal sustancia, es entonces cuando se pudo empezar a juzgar a las personas, si es que la sustancia que se había dado era
era un veneno, ¿no? Era una sustancia dañina. Como veis aquí, además, pues tenemos sustancias que pueden sonar raro, ¿no? La morfina y todos los derivados del opio, pero que no han dejado de ser, primero, en principio, también unas posibilidades terapéuticas. Aquí tenemos en la agricultura, etcétera, etcétera. Bueno, para no enrollarnos mucho e ir a lo práctico. Cuando nosotros como médico forense nos enfrentamos en la con tóxicos, puede ser sobre un individuo vivo o sobre un cadáver. Esas todas las opciones que tenemos, ¿no? El consumo puede ser accidental o puede ser intencionado. Sobre el individuo vivo, pues ya hemos visto en la conducción de vehículos, en alteraciones de comportamiento, como víctima, como agresor, etcétera, etcétera. Bien, lo vamos a ver. Y fijaros, resumiéndolo todo mucho, en la toxicología vamos a tener tres apartados en toxicología médico-forense. La primera, que será la toxicología general, es decir, no pensando en malos y buenos, por decirlo de alguna manera, la toxicología en general. En segundo lugar, los envenenamientos, es decir, lo que son los venenos, pasaremos muy rápido. Y en tercer lugar, lo que es la drogadicción, es decir, lo que son el consumo de sustancias de abuso, sustancias tóxicas, que además sean ilícitas. En primer lugar, entonces, en ese apartado de toxicología general, recordadme estas definiciones, ¿vale? Por si acaso hay en su momento una pregunta de este corte. Toxicología es la ciencia, ¿vale? La toxicología va a ser la ciencia que estudia los tóxicos. Un tóxico, o también lo llamamos xenobiótico, es el producto que va a producir distinta sintomatología. En ocasiones es mala y en otras ocasiones, como os digo, es buena. Como conocimiento general, la palabra tóxico viene del griego toxicon, que significa flecha. ¿Por qué? Porque sabéis que las flechas de manera clásica se han embadurnado con distintos productos para incrementar su lesividad sobre personas o sobre animales. Y la toxicidad es la capacidad que tiene cada producto para producir efectos perjudiciales. Por decirlo de alguna manera, el folletito que veis en los medicamentos, cuando abrís una caja de un medicamento, tiene el prospecto, ¿no? Un folleto generalmente muy largo y con mucha letra. Bueno, pues esa ficha técnica de ese producto, de ese tóxico, se va a llamar toxicidad. Ojo, cuando un tóxico está usado con intención de matar, lo llamamos veneno. Estamos hablando de definiciones, ¿vale? Cualquier tóxico puede ser un medicamento o puede ser un veneno. ¿Cuándo se convertirá en un veneno? Cuando le estamos haciendo mal a una persona. Por ejemplo, nosotros sabemos que una persona es alérgica a la aspirina, le damos la aspirina y lo podemos matar, porque además queremos matarle. Estamos convirtiendo esa aspirina en un veneno, cuando en principio todos pensamos que, y efectivamente así es, esa aspirina nos va a hacer un efecto beneficioso controlando el dolor. ¿De acuerdo? Ojo, definiciones. Toxicología es la ciencia, tóxico es el producto, toxicidad es la capacidad de tener un tipo de acción sobre el organismo que tiene ese tóxico, y cuando ese tóxico se usa con intención de matar, estamos ante un veneno. Otras definiciones, solamente lo que os digo ahora. La DL50, ¿vale? Que es la capacidad de causar la muerte al 50% de los individuos que reciben ese producto. Y la TLV, de lo que tenéis aquí, no recordéis nada más que DL50 y TLV, que es la concentración a la que puede estar un trabajador durante una jornada, 8 horas diarias, 5 días por semana. Cada producto es distinto. Hay una empresa en la que se trabaja expuestos a plomo, bueno, pues tendrá que decir cuál es la TLV del plomo o la TLV del amoníaco o la TLV, ¿vale? Es decir, esto es un concepto laboral y hace referencia a la concentración máxima a la que puede permanecer un trabajador en su jornada de trabajo, ¿vale? Perdón, las intoxicación, toxicidad, tóxico y toxicología, y la DL50 y la TLV como conceptos que tenéis que recordar. Otra cosa es la clasificación de las intoxicaciones, y en este caso lo vamos a hacer con respecto al momento en el que aparecen los síntomas, y de esa manera tendremos intoxicaciones agudas, subagudas, crónicas
y un aspecto especial que ahora os resumo. Las agudas son las que aparecen en las primeras 24 horas. Nosotros nos ponemos en contacto con el tóxico, con ese producto, y en 24 horas, antes de 24 horas, ya han aparecido los efectos. Por ejemplo, más claro que lo que tenéis ahí, el alcohol, ¿no? El etanol. Nosotros lo consumimos y en media hora o una hora estamos ya notando los efectos de ese alcohol. Otra cosa es la intoxicación subaguda, en la que aparece generalmente varios días, 2, 3 días después de habernos puesto en contacto con el tóxico. En ocasiones son tóxicos concretos o bien porque se hacen tomas pequeñitas, más larvadas, más repetidas de ese producto. Ojo, que cuando decimos subagudas no hacemos referencia a la gravedad, es decir, no es que sean menos grave que la aguda, pero sino que aparecen más tarde que la aguda. Y finalmente la crónica es la que se desarrolla al cabo de tiempos y tiempos, generalmente al cabo de semanas, meses. Normalmente es cuando se consumen, se está repetidamente expuesto a algún producto. Fijaros que, por ejemplo, las personas en siglos anteriores, cuando las cañerías de las ciudades, de los edificios, eran de plomo, pues muchas personas estaban de una manera crónica intoxicadas, de una manera poquito, pequeñito, pero estaban con una intoxicación de plomo, por ejemplo, porque estaban expuestos constantemente a ello. Los síntomas muchas veces son difusos, no son muy precisos, poco claros y a veces incluso despistan al propio clínico, al propio médico. Hay una situación especial que os pongo aquí, que son las agudizaciones, y es cuando una persona que estuvo expuesta, pues por ejemplo, os pongo aquí el DDT, fue un insecticida muy usado en el siglo XX, en el siglo pasado, pero que a mediados, en los años 60, 70, se retiró totalmente porque era bastante tóxico, ¿no? Pero durante mucho tiempo las personas estuvieron expuestos a ello, los niños, los mayores, en las casas, en las industrias, en todas partes. Bueno, pues el DDT se acumula en la grasa, de manera que a lo mejor una persona que al cabo de muchos años de no haber estado expuesto al DDT adelgaza, le sale de esa grasa el DDT y de pronto tiene una intoxicación aguda como si le acabaran de echar insecticida DDT, cosa que no ha ocurrido. Creo que se entiende, ¿no? Es decir, son síntomas agudos porque por algún motivo extraordinario la persona que tenía en su organismo ahí como reservado ese producto de pronto aparece en la sangre y la persona tiene sintomatología aguda. Esto es una manera de clasificar las intoxicaciones. Ojo, de acuerdo, por si acaso entra en examen. Por supuesto, la etiología de las intoxicaciones ya la sabemos, la mayor parte de las veces va a ser accidental por el medio ambiente alimentario, en las casas, veis ahí al niño tomando pastillas o productos de limpieza, etcétera, etcétera. La suicida y la homicida, yo ahí les he puesto como una intoxicación voluntaria. La persona que se suicida sí, la otra, la voluntad la pone el asesino, lógicamente, y por supuesto las toxicodependencias. Y hay un aspecto de la etiología de las intoxicaciones propio, que es la iatrogenia, y es la que se da desde el ámbito sanitario, bien por un error de prescripción de la receta, o bien por un error en la medicación, porque la persona se consume medicamentos que no hayan sido prescritos, que por lo tanto pueden llegarle a causar daños, ¿vale? Hemos clasificado las intoxicaciones, sabemos su etiología y ahora vamos a clasificar los tóxicos. Los tóxicos se pueden clasificar por el órgano diana, es decir, diremos que un tóxico es cardiotóxico si va al corazón, nefrotóxico si va al riñón, etcétera, etcétera, o podemos clasificarle según el lugar de acción. Será sistémico si va por todo el organismo, nosotros nos ponemos en contacto con ese tóxico y va por todo el organismo, o es de contacto, solamente actúa donde cae, no entra en todo el organismo. Por ejemplo, os pongo aquí, veis aquí una boca de una persona que ha chupado o ha tragado o ha tenido contacto con lejía y veis cómo le ha dado una serie de lesiones en la lengua, pero no en el resto del organismo, no va a entrar. O si la persona traga alguna gotita, pues le hará lesiones donde cae la gotita, ¿vale? O lo mismo pasa con los ácidos. Esta persona con esta mano a la que le ha caído un ácido y entonces ese tóxico, ese ácido, va a hacer acción en el sitio donde contacta, una acción local.
¿vale? Otros tóxicos, la mayor parte de ellos, van a ser sistémicos, es decir, se van a repartir por sangre por todo el organismo. Y, por supuesto, una clasificación más farragosa es por el lugar de acción dentro de la célula, ¿vale? Pero, es decir, si el tóxico actúa sobre el núcleo, la mitocondria, bueno, en eso no nos vamos a meter. Ahora, esto sí es importante porque vamos a ponernos en contacto con el tóxico. Insistiros en que estamos hablando de tóxicos, pero no de venenos en sí, pueden ser productos venenosos, pueden ser productos beneficiosos, ¿de acuerdo? Estamos exponiéndonos a los tóxicos. ¿Por dónde nos van a llegar? Pues por la respiración, podemos inhalarlos, podemos ingerirlos por vía digestiva, se nos pueden trasladar la piel o las mucosas, sabéis que ahora mismo todos conocéis parches, ¿no? Hay parches de medicamentos que simplemente se ponen en la piel y en vez de entrar por la boca, entran a través de la piel, por supuesto la placenta o la leche materna y la vía parenteral, es decir, por vía intravenosa o por vía intramuscular, que por supuesto requiere mayores conocimientos o mayor sanitario. Y entonces entramos en lo que es el kit de la cuestión a nivel de la toxicología general. Y es la toxicocinética o toxicodinamia. Es la marcha que lleva el tóxico en el organismo desde que nos exponemos a él hasta que lo eliminamos. Este cuadrito y el que tenéis en el manual yo creo que es bastante gráfico. El tóxico llega al organismo, va a hacer su toxicocinética, absorción, distribución, metabolismo y eliminación y va a dar una respuesta, por supuesto, pues si es bueno, pues será curarnos la fiebre, curarnos el dolor, curarnos el problema que tuviéramos y si es malo, pues será hacernos un daño, ¿de acuerdo? Importante recordarlo, toxicocinética. Entonces, ¿cómo empieza esto? Después de la exposición que hemos dicho, pues respiratoria, etcétera, etcétera, vamos a tener la absorción. Olvidaros de datos como esto del radio atómico, del peso molecular, todo esto, olvidaros de ello. La absorción es la entrada del tóxico en la sangre, pero ojo, para ello va a tener que atravesar distintas barreras. La primera, la membrana de las células. Y así tendremos distintos mecanismos de absorción. Uno pasivo, la propia filtración, bueno, que es lo mismo. Se me ha olvidado aquí, no os he puesto el transporte facilitado y el transporte activo y la endocitosis. Fijaros, yo creo que es bastante fácil de entender, sobre todo si nos vamos a la célula. Imaginaros que esto amarillo es la membrana de la célula. ¿Por qué la ponemos en amarillo? Porque es grasa, son lípidos fundamentalmente. Y luego tiene además distintas estructuras en el interior, por ejemplo, unos agujeritos que son los poros de la membrana. Bueno, pues cuando se trata de transporte pasivo, es decir, sin que nadie se entere, por decirlo de alguna manera, es porque el tóxico o es muy graso, es decir, es muy soluble en lípidos, es decir, es graso. Vosotros habéis probado a unir grasa y aceite, ¿no? Sabéis que no se juntan. Bueno, pues si un tóxico, un producto es lípido, es graso en sí, se puede colar por la membrana sin más ni más. O bien, si es muy chiquitito, también molecularmente es muy chiquitito, se puede colar por los poros, ¿vale? O porque haya distinto gradiente de concentración a un lado u otro de la célula y por lo tanto, cuando hay más fuera de la célula, va a haber más facilidad para que entre dentro de ella. Olvidaros, por supuesto, de fórmulas, insisto. Así que el transporte pasivo será cuando a través de la membrana sin hacer más nada, es decir, sin ningún tipo de fuerza, o bien porque sea graso, porque sea muy pequeñito o porque haya un gradiente importante, el producto va a entrar dentro de la célula. La difusión facilitada ya es cuando el producto no cumple estos requisitos, ya o no es graso o es muy grande. En cualquier caso, hay a favor de un gradiente de concentración, lo que haremos será usar esto que os pongo aquí, un carrier, un transportador. Es como una puerta giratoria, es una proteína que está dentro de la membrana, atrapa el producto que sea, el tóxico, se gira sobre sí misma y lo mete dentro de la célula, ¿vale? Importante, sin usar energía, ¿vale? Lo único que necesitamos aquí es un carrier, un transportador, una puerta giratoria, pero no un cambio de energía, un transporte de energía. A diferencia del transporte activo, en este caso sí, las características del producto van a impedir usar los métodos anteriores y entonces el producto va a necesitar usar esta proteína, otro carrier, un transportador, pero que sí necesita gastar energía.
que es lo que llamamos el ATP. Solamente recordad eso. El transporte activo va a requerir un carrier, un transportador, pero con gasto de energía. Una situación especial es lo que llamamos la endocitosis. Algunas vitaminas lo usan y en este caso lo que hace la célula es atrapar con su propia membrana el producto, se desgaja en sí misma, una especie de vacuola, y lo lleva dentro de la propia célula y allí ya dentro se encargarán de disolverlo, de abrirlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tendríamos transporte pasivo, transporte facilitado, transporte activo y endocitosis. Esas serían las formas de absorción de los distintos tóxicos. Después habrá que metabolizarlo o transformarlo, ¿vale? La mayor parte de la biotransformación se va a hacer en el hígado. Bueno, en algunos casos se puede eliminar sin metabolizarlo, hay algunos tóxicos y otros tóxicos que se vuelven más tóxicos cuando se metabolizan, pero en general lo que va a hacer la transformación, la metabolización o transformación va a ser convertir en menos tóxico el producto y además facilitar que se reconozca como algo ajeno y que hay que eliminar. Hay dos maneras de metabolizar los distintos productos. Todos habéis ido a una discoteca, a un concierto y os han puesto una pulserita, os han puesto un sello, ¿de acuerdo? ¿Eso qué hace? Marcaros, ¿vale? Nos marca y nos dice, o le dice al señor de la puerta que nosotros hemos pagado nuestra entrada, ¿no? Aunque estemos entrando y saliendo. Bueno, pues algo así va a hacer en esta primera fase la metabolización. Va a poner un radical, por ejemplo, un oxígeno o un hidrógeno, es decir, una oxidación, una reducción, y ya está, ese producto está marcado. El organismo va a reconocerlo como algo ajeno. Y en una segunda fase ya lo que hacen es ya más exagerado. Se llama conjugación y lo que le van a poner ya no es un radical oxígeno o un hidrógeno, sino todo un sombrero lleno de flores, por decirlo de alguna manera. Le va a poner un aminoácido, un glutatión, ácido glucurónico, bueno, que son moléculas mucho más grandes, de manera que van a ser mucho más reconocibles. Y de ahí pasaríamos a la eliminación de ese producto. Resumiendo, la toxicodinamia o toxicocinética, recordad esta diapositiva por posible pregunta de examen, va desde la exposición, que puede ser inhalatoria, respiratoria, etcétera, etcétera, la absorción del producto, pasiva, facilitada, activa, o la distribución por el resto del organismo haciendo el efecto que corresponda, bueno o malo, la metabolización y la eliminación, que va a ser por cualquiera de las vías conocidas, respirado, bien por las heces, por la orina, etcétera, etcétera, la saliva, etcétera, etcétera. Bien, pues os he dicho que cualquier producto va a tener su ficha técnica, ¿no? Que nos va a decir cuál es su toxicidad. Pero hay que tener en cuenta que a veces se puede modificar la toxicidad, por ejemplo, de ese producto. Por ejemplo, ante un ambiente de altas temperaturas o una presión atmosférica cambiante, más humedad, menos humedad, etcétera, etcétera, puede hacer cambiar la toxicidad de algún producto. Y, por supuesto, factores personales, la propia raza, la especie, el sexo. Hemos visto el alcohol, lo habéis visto antes, que hay factores de corrección para distintas, o sea, la persona, el hombre o la mujer. Por supuesto, el estado de salud va a cambiar la toxicidad, la dieta o características personales concretas. ¿De acuerdo? Se puede modificar la toxicidad dependiendo de algunos factores. Con eso veríamos ya la toxicología general. Bien, muy resumida, por supuesto. Y pasaríamos a lo que es el envenenamiento criminal. Bueno, en cualquier caso, el envenenamiento lo es, porque hemos dicho que es perseguir la muerte de la persona dándole algún producto tóxico. Desde luego que no nos vamos a entretener en la historia del envenenamiento, que lo tenéis en la literatura y que desde luego se conoce desde la antigüedad. Por supuesto, en la antigüedad se hacía más uso de tóxicos animales, minerales o vegetales y por supuesto, según ha ido pasando el tiempo, se han ido dando pues distintas sustancias que hayan podido ser incluso fabricadas en laboratorio. Como os digo, no solamente no va a entrar en el examen, sino que no nos vamos a entretener en ello. Sí, cuál es el veneno, entre comillas, ideal. No vayáis a tomar ahora nota de esto, ¿no? Pero desde luego tiene que tener las menores características organolépticas posibles, es decir, que no huela, que no tenga un color, que no sepa a nada especial, que se disuelva muy rápidamente
oye, que no se detecte, que tenga, si es posible, una acción retardada, es decir, que cuando la persona tenga los efectos, yo ya esté en otro sitio y me pueda tener una coartada, que sea exótico, es decir, que no lo conozcamos por aquí, que venga desde otros sitios, que por supuesto no tenga sus efectos venenosos a bajas dosis, que sea fácil de obtener y que sea químicamente estable para que, oye, si después nos sale bien este envenenamiento y queremos envenenar a otra persona, pues que tengamos ahí guardadito en el armarito. Por supuesto, todo esto me lo oís con la jocosidad correspondiente. ¿Y de dónde viene el envenenador? Pues en muchas ocasiones con un sustrato educativo profesional, es decir, es un profesional de la química, de la sanidad, etcétera, etcétera. Pero también hay personas simplemente con ningún tipo de cultura en este ámbito que puedan ilustrarse, que lean, se informen, vayan a la Wikipedia, vayan a las enciclopedias profesionales o incluso que tengan acceso a ello en su lugar de trabajo. Por ejemplo, una persona que trabaje en una empresa que hace productos químicos o que hace productos farmacéuticos o simplemente el boca a boca, ¿no? Hay una clasificación que hace en Estados Unidos, que por supuesto no entra tampoco en examen, solo porque lo tengáis en cuenta, en cuanto a la motivación del envenenador para cometer este delito. Puede ser de una manera específica, por dinero, por eliminación de la persona, por celos, venganza, ambición política o simplemente de una manera aleatoria, al tipo random, por puro aburrimiento, por sadismo, por un ego especial, etcétera, etcétera. Pero bueno, no, nosotros esto solamente os lo doy a nivel informativo, lo mismo que estos números que vienen a traer un poquito más o menos lo que es la realidad del envenenamiento, ¿no? Tipo de veneno, el sustrato del agente, el sexo del envenenador, el número de víctimas, etcétera, etcétera. Signos de envenenamiento, pues muchas veces son bastante inespecíficos, es decir, malestar general, vómitos, diarreas, dolor de cabeza, pero bueno, hay algunos venenos, algunos que sí que tienen, algunos productos dan algunas características propias, por ejemplo, el talio que va a dar y metales pesados que dan la pérdida del pelo, el color cereza en la piel, el monóxido de carbono, lo vimos en las lividez, no sé si recordáis, pues por ejemplo los metales pesados dan cambios en las uñas, en fin, hay distintas posibilidades. ¿Qué va a hacer el médico forense ante el envenenamiento? Hemos visto la toxicología general, ahora sería la sospecha o la constancia de un envenenamiento. Pues si es sobre una persona viva, hacerle analíticas, mirarle bien, tal, y comprobar la existencia de ese producto venenoso en su organismo. Si es un muerto, hacer una autopsia judicial. Bueno, en la propia escena del crimen, ver el lugar donde estaba la víctima, si tenía vómitos, ropas, tomar las muestras correspondientes, la posibilidad de que se haya administrado con una comida, con medicina, con una bebida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues con eso habríamos hecho la segunda parte de nuestra resumen de toxicología. Primera sería la toxicología general, segundo los envenenamientos y en tercero unos apuntes sobre lo que es la toxicología con respecto a las drogas de abuso, a las sustancias ilícitas, ¿no? Bueno, mucho se habla, incluso desde los foros científicos hay veces que hay confusiones con los términos. Ya sabéis que droga, como término en inglés, drug, puede ser un medicamento. De hecho, nosotros también tenemos droguerías, que no son que sean sitios de personas malas ni de traficantes, nada, pero bueno, al margen de todo eso, para que una sustancia sea llamada droga, y os lo pongo aquí entre comillas, en el sentido de dependencia, de toxicodependencia o sustancias de abuso, se queda de acuerdo a nivel internacional que es aquella sustancia que altera una o varias funciones psíquicas, que induce a repetir la administración, es decir, que te pide que lo vuelvas a repetir, que te enganchas a ella, por decirlo de alguna manera, que cuando no la consumes te encuentras mal física y o psíquicamente, y por supuesto que no te lo ha mandado ningún médico, ¿de acuerdo? Conceptos sobre las toxicodependencias. El concepto de abuso lo tenéis en el manual. Cuando una persona durante un año, es decir, 12 meses, ha estado consumiendo ese producto al menos una o dos veces por mes. Eso, poneros en el lugar de las cosas que se consumen, y la verdad que el abuso es más común de lo que nos pensamos. Y muy importante, el fenómeno de la dependencia, es ese deseo dominante de volver
a obtener esa droga, a obtener ese producto, incluso incrementando la dosis, que es el efecto de la tolerancia, y además haciendo lo que sea con tal de conseguir esa sustancia. Eso puede hacer meterte en delitos, meterte en robos, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros con respecto a los tóxicos tenemos que tener en cuenta, digo nosotros a nivel médico-legal, que puede haber una serie de drogas que están institucionalizadas o admitidas en un país, en una cultura, pues por ejemplo el cannabis en el norte de África o la coca, la hoja de coca en los países andinos, ¿no? Drogas que son fármacos en sí, que las personas las pueden utilizar con efectos de drogodependencia, sobre todo los psicofármacos, ¿no? Las personas que están consumiendo pues, pueden llegar a robar recetas, pueden llegar a atracar farmacias y tal para conseguir medicamentos que no son ilegales, pero que ellos lo van a utilizar con sustancias de drogadicción. Otras sustancias que son de uso industrial, que no están hechas para drogarse ni para curarse de nada, pero que eventualmente se toman, sobre todo los pegamentos, los inhalantes, todas las parafinas, etcétera. Y luego están las drogas que son claramente ilícitas, que son claramente clandestinas. Muy rápidamente, y eso ya a estas alturas lo conocéis muy bien, las drogas y la medicina forense pueden estar tanto en el Código Penal como en el Código Civil. En el Código Civil, cuando por el consumo de esas drogas la persona puede ser requerida internarla de manera involuntaria en un psiquiátrico o incluso incapacitarla. Y a nivel del Código Penal, la persona drogodependiente puede ser tanto el agente del delito, es decir, el que comete el delito, como la víctima del delito. Imaginaros que una persona que está intoxicada o bajo los efectos de una sustancia, especialmente si es de abuso, puede ser una persona manipulable, influenciable y, por supuesto, víctima de cualquiera de las cosas que se nos van a ocurrir. Se la puede atropellar, se la puede agredir sexualmente, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a algo, a una persona fundamentalmente viva, hacer una exploración médica, lo que llamamos una anamnesis, una historia, ¿no? Le exploramos también por fuera, vemos la sintomatología que tenga, se le harán las correspondientes tomas de muestras y el informe pericial que corresponda. Es muy importante que nosotros podamos acreditar que esta persona lo que ha hecho, lo ha hecho porque estaba intoxicado o lo que le han hecho, si es una víctima, lo ha sido porque estaba intoxicada con una serie de sustancias, ¿no? Y muy importante que cuando nosotros llevemos al laboratorio cualquiera de los elementos, ya sea orina, sangre, cabellos, etcétera, estemos muy pendientes de la cadena de custodia, es decir, nos aseguremos de que esa muestra, y lo vamos a ver después en otros capítulos de recogida de muestras y de indicios, la cadena de custodia llegue sin quebrantarse al laboratorio, porque de otra manera no podría haber ninguna consideración jurídica auténtica. Si se rompe la cadena de custodia, no podremos decir que los resultados son los auténticos, es decir, que la sangre que haya llegado al laboratorio es de la persona a la que se la sacamos, o el cabello, o la orina, etcétera, etcétera. Unos apuntes muy breves sobre distintas sustancias que van a resultar de abuso. Y lamentándolo mucho, la primera es el alcohol, por desgracia, aunque no es una droga ilegal, pero sí es probablemente la que causa más problemas en nuestro ambiente a nivel físico, judicial, sanitario. Como os digo siempre, es un factor criminógeno de primer orden. Sabéis de dónde viene el alcohol, es la fermentación o, en su caso, la destilación de distintos productos azucarados. Y va a tener distinta graduación dependiendo de esos pasos en fermentación o destilación. Ya sabéis que puede pasar desde una simple embriaguez, una situación de euforia, de irresponsabilidad, etcétera, etcétera, a llegar incluso al coma de la persona y al fallecimiento. Aunque sí es cierto que lo más habitual que tenemos en nuestro medio sanitario es el del alcoholismo, es decir, de esta constante, es decir, una intoxicación constante y con un perjuicio físico, psicológico y jurídico de la persona a nivel crónico. En otro momento, en otras situaciones, están los opiáceos. También hay muchos fármacos que son opiáceos. Es la resina que sale de la amapola, eso sí lo conocéis, ¿no? Aquí veis el látex que está saliendo de un cogollito de
de amapola, y pueden haberlas las naturales, las que se han consumido siempre, el opio, la morfina, o heroína, que es semisintética, artificiales, como la metadona, naloxona, bueno, muchas de ellas que se han intentado o se fabricaron en laboratorio para intentar cubrir o cortar la intoxicación, la drogodependencia de los opiáceos, pero bueno, ya a su vez se convirtieron en sustancias de abuso. Se puede fumar, masticar, hacer en tisana, etcétera, etcétera, pero va pasando desde la situación de euforia, de tranquilidad, de relajación, de indolencia incluso, a la posibilidad de muerte con una parálisis respiratoria y convulsiones incluso, etcétera, etcétera. Lo que fue muy importante en finales del siglo pasado, que fue el pinchazo, ¿no? La gente se pinchaba mucho la heroína, ¿no? Con intenciones de drogadicción, y producía pues un síndrome de abstinencia bestial, terrorífico, muy, muy dañino, y en muchas ocasiones accidentes alérgicos a los productos que cortaban, es decir, a los productos de adulteración de esa heroína. Pero además de la adicción tan brutal que tenía, como veis aquí, y el hecho de que pinchaban, no siempre cogen guías buenas, muchas veces en el mismo sitio, con infecciones, bueno, en cualquier caso, que podía dar necrosis y gangrena de las zonas donde se pinchaban las personas. Una pequeña broma donde podéis ver ahora que sí, pues la jerga, ¿no? El argot para los opiáceos y la heroína, ¿no? Que, como veis, se empezó distribuyendo por marcas nada sospechosas como puedan ser la marca Bayer. Este es un depresor, como es el alcohol también, del sistema nervioso central, y eso sí quiero que lo recordéis, tanto el alcohol como los opiáceos son depresores del sistema nervioso central, y pasamos a un agente totalmente distinto, que es un excitante del sistema nervioso central, que es la cocaína. Sabéis que viene de la coca, es polvo de coca. La coca es una planta consumida y extendidísima en los países andinos fundamentalmente, que va a dar una excitabilidad, es decir, tiene una afinidad cerebral impresionante, una aceleración, pero también a su vez pues va a dar una depresión, irritabilidad, mal humor, conflictividad, inadaptabilidad, bueno, y la persona puede llegar incluso, porque sobre todo se puede consumir con otros productos, incluso el alcohol, va a producir una parada cardiorrespiratoria y una posibilidad de muerte. Y aunque no sea el efecto más desagradable o más importante, en el hecho de esnifarla va a producir estos agujeros, en este caso es en el paladar, pero también en el tabique nasal, que es una de las características de la inhalación de este producto, pero probablemente, y como veis en este cerebro, la necrosis y la muerte cerebral que produce la cocaína es con mucho lo más complicado de este consumo. Alguna pequeña broma para relajarnos, ¿no? Excitante la cocaína, depresores los opiáceos y y el alcohol. Y ahora tenemos uno que ni que es excitante ni no, esto es un disgregante, es decir, los alucinógenos lo que van a hacer es una alteración de la percepción y del comportamiento. Ahí los tenéis, algunos son naturales, sobre todo las setas, hay muchas setas que van a producir efectos alucinógenos, pero luego tenemos clásicamente el LSD, que bueno, pues que tuvo su base de experimentación, pero también una distribución muy impresionante en mediados del siglo pasado. Hay un efecto que tienen los alucinógenos que os pongo aquí, que es el flashback. Es el que personas que hace tiempo que no consumen, que habían sido consumidores de alucinógenos, al cabo de mucho tiempo de pronto tienen una alucinación igual que la que tenían cuando consumían esto, ¿no? Puede dar problemas muy serios a las personas, pues una persona que de pronto está en un edificio y cree que puede volar, que tiene alas y yo qué sé, y es un pájaro, pues se tira por una ventana, y así han ocurrido algunos accidentes. El largo de los alucinógenos, pues bueno, la mayor parte de las veces, como sabéis, son orales, es decir, vienen en forma de pastillas y van a adquirir el nombre del dibujito que tengan, ¿no? La hamburguesa, 007, el tulipán, el Simpson, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente tendríamos,
como penúltimo producto clásico de sustancias de adicción serían las anfetaminas. Este sí es un producto de síntesis, ha sido un fármaco y sigue siendo un fármaco utilizado, pero con intenciones medicamentosas que, como pasa con todo, cuando se sale de ese circuito sanitario, pues produce grandes cantidades de problemas. Se ha usado mucho para quitar el hambre, es decir, en dietas de adelgazamiento y en personas que quieren, pues, no sé, estudiantes, soldados, etcétera, que lo que pretenden es no tener miedo, no dormir, estar alerta, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto también puede causar problemas a largo o incluso a medio plazo que pueden incluso acabar con la salud, o sea, con la vida de la persona, ¿no? Estas sustancias, pues en muchos casos, además, sobre todo las anfetaminas, se han súper dosificado, se han súper perfeccionado, si me permitís la expresión, creando las metanfetaminas, bueno, pues el cristal, etcétera, etcétera, que han dado y dan mayores problemas a las personas. Y ahora sí, el último producto al que os invito a fichar son los cannabis, los cannabinoides, ¿no? Ahí está la sota de porros, me hizo gracia y por eso os la pongo aquí. Sabéis que viene de la marihuana o de la resina extraída de la marihuana, que es el hachís, y mucha gente considera que esto nada más que hace que la persona esté muy tranqui, ¿no? Tranqui, colega, bueno, el síndrome amotivacional. Bien, solamente deciros que en los últimos años lo que estamos viendo, sobre todo a nivel psiquiátrico, es muchas personas jóvenes entre 20 y 25 años que están absolutamente deteriorados psiquiátricamente, no que es que pasen, es que simplemente tienen pues unas esquizofrenias o tienen distintos problemas y el único consumo tóxico al que pueden aducir es el consumo de cannabinoides, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente porque lo tengáis ahí, que todo mientras tiene su broma, pues hace gracia, pero que sepáis que no es una sustancia inocua y que todo en su proporción pues puede, como os digo, tener su gracia. Bueno, ahí están también algunas manifestaciones, ¿no? de la jerga o el argot que puede asociarse a la marihuana y al hachís. No nos vamos a meter, porque tampoco es el momento, en esos supuestos consumos terapéuticos. Bueno, pues para terapias, si hay medicamentos, si hay terapias, el hecho de fumarse una pues, marihuana o el consumirla en tisanas puede que en un momento dado no haga daño, pero desde luego no cura el cáncer ni cura otras manifestaciones y desde luego para controlar los dolores incoercibles que producen pues, algunas enfermedades crónicas o algunas enfermedades terminales, hay que usar otros productos. Hay muchísimas sustancias de abuso, como decimos siempre, también los delincuentes o en este caso los drogodependientes van a estar por delante de la medicina, incluso por delante de todo lo que queramos, ¿no? Pues ahí estarían las muchas sustancias que son medicamentos también, como pueda ser la ketamina, la fenciclidina, son anestésicos, muchos medicamentos, como os he dicho, inhalantes, por supuesto mezclas, y desde luego en los últimos años ya sabéis la burundanga, la escopolamina, que ha repuntado y bueno, que se utiliza bastante con cierta imprevisión. ¿Qué sucede? Leyendas urbanas. Pues por un lado, que no existen los zombies, es decir, que no hay ninguna sustancia, como dice en la literatura, en la que tú se la das a una persona, se muere, la entierras y luego un día la levantas, o sea, la sacas y la conviertes en tu esclavo. Eso no. Otra cosa es lo de la burundanga, que inhibe la voluntad y efectivamente una persona perfectamente consciente, o parece que está consciente, va a cometer actos que sean totalmente involuntarios bajo los efectos de esta sustancia y puntualmente sí se convierte en un esclavo del delincuente, ¿no? Pero no existen los zombies. Tampoco existe la droga perfecta, es decir, es una droga que tú la controlas, ¿no? Que te la tomas, que te vas de pasar bien, por supuesto no tienes ningún problema con la conducción de vehículos, no tienes ningún problema con su posible agresión sexual o no tienes problemas con peleas, etcétera, etcétera, y luego al día siguiente te vas a estudiar, a trabajar o a hacer un examen tan estupendamente. Eso no existe. Y sobre todo el tema de nuevas, ¿no? Muchas veces cuando dicen, no, esta es de nueva creación, es como que nos están dando algo muy limpito, muy bonito, muy tolerable, y no, las drogas nuevas, primero porque muchas de ellas son antiguas,
Y por otro lado, esas drogas nuevas, el hecho de que incluso estén hechas en laboratorio, como hemos visto, no las convierte en menos agresivas. Y también algún punto sobre, o mito sobre las drogas, insisto, que natural, es decir, que venga de las hierbas o que venga de las algas o que venga de donde sea, no significa que sea inocuo, ¿vale? Que legalizar no va a implicar el menor consumo. Con un consumo escaso no significa que sea inofensivo, ya hemos visto las generalidades de la toxicología, las intoxicaciones, que la cocaína no es una droga de relación, que cuando uno dice, no, hombre, es que yo me tomo, incluso el alcohol o el cannabis, dice, yo me tomo esta sustancia para tener más amigos. Bueno, pues generalmente lo que vas a tener es menos amigos, por un lado porque los amigos que consigas no van a ser buena gente, y en segundo lugar porque las reacciones de irritabilidad o cansancio o déficit en las posibles relaciones sexuales por depresión del sistema nervioso va a hacer que precisamente esa sociabilidad esté anulada. Y por otro lado, que la vía de administración no lo hace menos adictivo o menos peligroso. Que hay gente que dice, hombre, es malo si me lo como, ¿no? O si me lo pincho, por supuesto, pero si me lo fumo no me pasa nada. Bueno, pues también ocurre. Y finalmente, pues chicos, es una pequeña broma. Vaya, encima que ahora han suspendido las fallas en Valencia y todas las fiestas en Valencia y en todas partes. Bueno, pues me hizo gracia esta imagen de una empresa que casualmente se llama El Porro, no significa nada más. Y con todo este tirón que bueno, que pretendía suplir a las clases que nos estamos de momento ya os iré comunicando, vamos, iremos viendo cómo suplir este déficit de asistencia. Pues con esto, como os digo, he querido resumir los accidentes de tráfico circulación que completarían, como os digo, el primer control. Y ya para el segundo control sería este capítulo de toxicología, en el que tened en cuenta generalidades de toxicología, solamente escuchad el tema de los venenos y con el tema de las drogadicciones, esas generalidades y siempre, por supuesto, tenedme claro cuál va a ser la función del médico forense en todos estos casos. Y nada más, mucho ánimo a todos, aprovechad lo que podáis en la lectura de estas o la lectura del manual y en la visualización de estas pequeñas notas, porque de verdad que lo que se pretende es que además de que a nadie le pase nada, es decir, no nos intoxiquemos, no nos inoculemos con ningún virus ni con ningún germen, pues lleguemos al verano libres de gérmenes y de exámenes. ¿Vale? Que sepáis también que me tenéis a vuestra disposición en el teléfono móvil, el teléfono que todos tenéis, o en el correo electrónico. Un saludo y hasta prontito.